Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Dios los bendiga, queridos hermanos, estimados amigos, con todo nuestro corazón. Estamos una vez más con ustedes, saludándoles, dándoles un abrazo a la distancia. Con todo nuestro corazón nos alegramos, nos gozamos que ustedes están ahí para poder meditar en la palabra de Dios, palabra de vida eterna, palabra que guía, palabra que enciende nuestro camino, como dice ella misma. Muchos saludos a todos, muchas gracias por su sintonía a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones, que está ubicada en Rabinal, Baja Verapaz, en los cuales nosotros pues estamos ahí sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Dios les siga fortaleciendo nuestras oraciones por ustedes, hermanos y amigos. Oramos por todos los amigos que escuchan estas y ven estas transmisiones. Oramos para que el poder de Dios los fortalezca, el poder de Dios los ayude y los anime, extienda su gracia y su misericordia sobre sus vidas, amados amigos y hermanos. Pues qué importante es estar bajo la sombra del Altísimo, nuestro Dios que está en los cielos. Muchas gracias por sus reportes. De verdad que los reportes es como que nos dijeran, aquí estamos. Mire, Dios le bendiga por sus reportes. Sigamos adelante con Cristo, nuestro amado y bendito Salvador, en los cuales nosotros, con esa esperanza puesta en Él, como dice el apóstol Pablo, aguardamos la venida del Señor con toda certeza, con todo nuestro corazón. Bien, antes de iniciar el mensaje, la palabra, nosotros queremos orar un momento. Si usted puede, aparte de este momento, oremos juntos, amados amigos, oremos, amados hermanos. Dios nos bendiga a todos. Oremos. Querido Dios, que estás en los cielos, a ti acudimos, Padre, con todo nuestro corazón. A ti acudimos, querido Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. A ti venimos, glorioso Espíritu Santo, pidiendo, Señor, que tu presencia sea real ahora, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Tú eres un Dios que estás en todos lados, que estás, Señor, en todo momento, Padre, porque eres Dios. Tú no tienes limitaciones de tiempo, tú no tienes limitaciones de espacio, tú no tienes ninguna limitación, Señor. Eres omnipresente, Padre Celestial. Muchas gracias por darnos tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendice a cada uno de los amigos. Señor, en este momento, los que están, Señor, dispuestos en sus corazones a apartar este tiempo y a escuchar esta palabra, Señor, esta transmisión de principio a fin. Pedimos que quebrantes todo estorbo, quebranta toda interferencia, Señor, del mal. Desarraiga, Señor, ahora, Padre, todo aquello, Señor, que quiera interferir, que los hermanos y los amigos se queden escuchando esta palabra, Señor. Pedimos, Padre Santo, que tú los visites ahora a cada uno. Ahí donde están, Señor, en su casa, en su sala, en alguna parte del hogar, quizás en algún taller de trabajo, Señor.
Pedimos, Padre, que tu presencia sea y bendito seas, Padre, por amarlos. Pedimos, Señor, que tú estés con ellos, que los bendigas, que suple sus necesidades, Señor. Suple sus necesidades, Padre, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre querido, tú tienes la palabra, amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos como tema aliento divino para no darse por vencidos. De verdad, el aliento de Dios es un aliento poderoso porque es el poder de su Santo Espíritu que fortalece, que anima, que transforma los pensamientos, transforma los sentimientos, transforma nuestros puntos de vista derrotados, decaídos, tristes, temerosos, quizás nos sentimos fracasados, cualquiera que sea el ambiente negativo que estemos manejando, el poder de Dios, el aliento de Dios está para todos aquellos que le crean. ¿Para qué? Para que no nos demos por vencidos en todo lo que tenemos que emprender para la honra y gloria de Dios y para bienestar de nuestra vida diaria. Para ese bienestar de la vida cotidiana que todos enfrentamos diferentes cosas, el Señor nos da fuerza, nos da ánimo para seguir adelante. Veamos qué nos enseña la palabra del Señor, esperando que esta palabra nos llene, de verdad nos llene, porque ese es nuestro deseo. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 3 a 7. Perdón, capítulo 1, versículo 3 a versículo 7. Tenemos una enseñanza de la palabra acá, donde nos da aliento, nos da ánimo a seguir adelante. Dice así, dice el apóstol Pablo, escribe a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, ¿vea? Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Sigamos adelante. Luego sigue diciendo en el siguiente versículo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sigue diciendo el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Nosotros como humanos nos enfrentamos muchas veces a diferentes ambientes, diferentes situaciones, pues estamos ahí sí que navegando por la vida diaria y enfrentamos cosas duras, cosas difíciles. También podemos decir que no solamente cosas duras y difíciles, Dios también nos da su bendición, nos da momentos de gozo, de alegría, momentos de paz y de tranquilidad, pero de todo se enfrenta en esta vida diaria. Podemos entender aquí en la palabra del Señor acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue llamado para servir al Señor, que estaba escribiendo esta carta de la segunda de Timoteo a Timoteo, valga la redundancia, su hijo espiritual. Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo.
Como él mismo dice, espiritualmente, él enseñó la palabra, lo educó en el ministerio, en la obra de Dios. Pero podemos darnos cuenta, desde el versículo 3 que estamos viendo, acerca de la situación que estaba enfrentando Timoteo. Y esto nos enseña a nosotros a saber el consejo de Dios, el consejo de la palabra del Señor para las diferentes situaciones adversas en la vida. El apóstol acá le dice a Timoteo, su hijo espiritual, acerca de que él estaba muy agradecido con Dios. Mire, a ese Dios todopoderoso que llamó al apóstol Pablo a servirle. Y a servirle, como dice él, desde sus mayores. Significa que la familia anterior del apóstol le servían al Señor, pero ellos le servían en el judaísmo. Vea, pero según ellos estaban haciendo todo bien, eran ignorantes de la verdad, eran ignorantes de nuestro Señor Jesucristo, del nuevo pacto en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. El apóstol Pablo anteriormente era enemigo de Jesucristo, persiguió a los cristianos, los encarceló y podemos entender que él de verdad los persiguió. Pero luego cuando Jesucristo le hizo el llamado, él se arrepintió y entonces dejó la religión que seguía, según él, era buen camino, y recibió a Jesús, y como dice él, le empezó a servir como según el llamado que el Señor le dio. Bien, por eso él en esta carta, miren, se escribe a su hijo Timoteo y le dice de esta manera, que él servía al Señor y con limpia conciencia, es decir, con un corazón sincero, un corazón puro, un corazón limpio delante de Dios. De que luego dice, sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, en mis oraciones noche y día. O sea que Timoteo como padre espiritual, Pablo como padre espiritual de Timoteo, le alentaba, le animaba y hacía oraciones para que Timoteo estuviera animado y estuviera fortalecido. Dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cómo así? Recordemos que el apóstol Pablo fue perseguido por predicar el evangelio, fue encarcelado y padeció en las cárceles de Roma. Roma persiguió a todos los creyentes. Ahí sí que según la historia de la palabra del Señor, los emperadores romanos, toda la masacre que hicieron con los cristianos, con los seguidores de Cristo Jesús. Y Pablo pues no se escapó. Podemos entender según la Escritura que él estuvo encerrado en las cárceles, ahí sí que apartadas, podemos pensar cárceles húmedas, allá en Roma, y estando él ahí, él escribía estas cartas y nunca se desanimó. Dios lo había levantado, tuvo una fe genuina en el Señor, a pesar de la persecución. Y no solamente eso, sino que nos podemos comprender que las cartas a Timoteo, las cartas que escribió a Tito, como que eran las últimas cartas de su ministerio, porque él ahí expresa que él ya ha sido prácticamente condenado para morir, mire, por causa del evangelio, o ya estaba sentenciado. Es como que le quedaba poco tiempo cuando él escribió estas últimas cartas a Tito y a Timoteo. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de aquí? ¿Qué podemos aprender? Que todos los siervos de todos los tiempos, su camino no ha sido camino de rosas, de pétalos de rosas,
sino caminos de siervos, caminos alegres, victoriosos, porque no todo el tiempo también podemos decir que estaban sufriendo, pero por la obra de Dios, por servir a Jesucristo, sufrieron bastante. Entonces, Timoteo, podemos entender según estos versículos que estamos leyendo, él era un joven. Y como joven, mire, dice el apóstol, yo deseo verte. Pero el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y luego dice, me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Cómo así que el apóstol se va a llenar de gozo? Porque Timoteo se llena de lágrimas. ¿De qué son las lágrimas de Timoteo? ¿Por qué el apóstol se alegra? Porque las lágrimas de Timoteo, el hijo espiritual del apóstol Pablo, era un pastor. Le había puesto él en una iglesia a pastorear un grupo de personas. Y como joven, mire, se desanimaba. Él fue criado por su madre Eunice y por su abuela Loida, dice la palabra. Y esta abuela y esta madre, podemos pensar que lo educaron correctamente en los caminos de Dios desde su niñez. Le enseñaron la palabra. Y luego el apóstol Pablo vio en él un potencial para servir al Señor en el ministerio. Pero ¿cuáles eran las lágrimas de Timoteo? ¿Por qué? Porque en el ministerio no todo siempre es bueno. En el ministerio hay sufrimientos y hay dolor. ¿Por qué? Porque no todos reciben la palabra. No todos aceptan la palabra. Y lo peor es que si lo mandaron a un lugar donde nunca habían escuchado el mensaje de Jesucristo, definitivamente tenía oposición. Tenía que pelear batallas, que pelear guerras espirituales para poder introducir el mensaje de Jesucristo en lugares donde las personas no conocían nada del Señor, no estaban para obedecer la palabra de Dios, no estaban para obedecer para ellos doctrinas raras y extrañas. Vean. Entonces podemos entender que Timoteo estaba padeciendo prácticamente por predicar la palabra, estaba padeciendo desaliento, desánimo. Vea usted, podemos pensar que Timoteo tal vez tenía un carácter débil, tenía un corazón muy susceptible, muy sensible, y le estaba costando. Y no solamente eso, sino que también tenía una enfermedad estomacal. Y eso lo dice en otros pasajes que por falta de tiempo no lo podemos leer en este momento. Estaba padeciendo de enfermedad estomacal y estaba padeciendo de otras enfermedades, según la palabra del Señor. Entonces, como un misionero, como un pionero, Timoteo, de verdad que estaba pasando momentos muy difíciles, momentos de tribulación. Y a consecuencia de todo ese ambiente negativo, de todo ese ambiente hostil, Timoteo realmente estaba desanimado. Podemos pensar que entró en desánimo y estaba en un gran peligro. ¿Qué peligro? En el peligro de renunciar al Señor, de apartarse del ministerio, porque el desánimo definitivamente deja a la persona sin fuerzas, sin fortaleza. Nos enseña entonces la palabra del Señor acerca del apóstol Pablo, porque él dice que se llenaba de gozo, porque miraba a Timoteo haciendo el esfuerzo que estaba padeciendo. Por eso en otro pasaje le dice, tú pues como buen soldado de Jesucristo, le dice, mire, sufre penalidades. Aquí nada que ver con un evangelio cómodo, con un evangelio que todo lo que pidas a Dios te lo va a dar,
un evangelio que te va a dar esto y te va a dar lo otro, un evangelio solo para bienes materiales. Claro que no estamos llamando el sufrimiento, tampoco estamos deseando, pero hay momentos de pruebas y hay momentos difíciles en los cuales los hijos de Dios y siervos de Dios, mire, enfrentamos. Pero esta palabra nos enseña. El gozo del apóstol es que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus flaquezas, Timoteo estaba, mire, ahí haciéndole frente a esta situación, lo cual el apóstol se goza. Lo sigue diciendo el versículo 5, acerca de esta situación. Ahí le recuerda y le dice Timoteo, tú eres de los creyentes fieles, tú eres de los creyentes genuinos. Acuérdate de eso en este momento de desánimo, en este momento difícil. Y le dice, vea, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Vea, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Como quien dice Timoteo, acuérdate de los tiempos buenos. Acuérdate, Timoteo, que tú tienes una fe genuina. Tu abuela y tu madre Eunice te enseñaron una fe genuina. Tú también tienes una fe genuina. No una teoría de fe, no una teoría de religión. No una fe, podemos pensar así, como dice un canto, que es un poco raro y algo áspero, ¿verdad? Pero nos enseña una verdad. Un canto de los jóvenes que dice, quítate la máscara. Entonces podemos pensar que era una fe no con máscara, sino una fe real. Le enseñaron a Timoteo. Y él dice, y habita en ti también esa fe. Acuérdate que tu fe no es fingido, no es una teoría, no es un pensamiento, sino que tienes una fe real que te enseñaron tu abuela y tu madre. Aquí podemos entender otra lección, que las madres posiblemente sean madres solteras, madres abandonadas, quizá el esposo las abandonó, el hijo no tiene padre, el padre le abandonó, pero mire, las madres, las abuelas cristianas fieles enseñan a sus nietos, enseñan a sus hijos una fe real, una fe verdadera, como podemos aprender aquí con Timoteo. Entonces el apóstol, vea usted, anima y le hace un llamamiento muy especial al desánimo que está pasando Timoteo en el ministerio y en su salud. Padecía muchas enfermedades. Ahora podemos pensar, si el apóstol Pablo era usado por Dios para obrar sanidades, él oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Los muertos eran resucitados. ¿Por qué Timoteo seguía enfermo y no había sido sano? Esto nos enseña también. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que Dios tiene sus tratos y Dios tiene sus propósitos para cada uno. Por eso dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son igual a los nuestros, ni sus caminos no son como nuestros caminos. Nosotros entendemos lo que vemos, lo que oímos, mas las cosas espirituales no las podemos entender del todo. Pero Dios sabe qué está formando, qué está tratando, porque muchas veces somos tratados como cristianos, como hijos de Dios. Pasamos tribulaciones, pasamos situaciones difíciles y luego hasta podemos nosotros decaer, sentirnos débiles, sentirnos desanimados,
pues pensamos, pero mire, pero ni los que son malos, pero ellos ni aman a Dios, ni temen a Dios, hacen y deshacen, ofenden a su prójimo y hacen lo que quieren, y ahí están tranquilos, nada les pasa. Posiblemente un creyente que esté sufriendo cosas negativas puede pensar así. Solemos pensar así, pero hay una gran diferencia, que nosotros como hijos de Dios somos disciplinados, somos tratados, somos enseñados y Dios nos somete muchas veces a situaciones adversas para que aprendamos humildad, para que aprendamos obediencia a Dios, para que nosotros ahora tenemos Padre en los cielos que nos disciplina, que nos educa, que nos enseña, para que tengamos humildad delante de Dios, para que seamos formados de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Como hijos de Dios, entonces nosotros nos enseña la palabra del Señor que Dios no tiene hijos favoritos. Dios en todos los tiempos y en todas las edades ha tratado a sus hijos, mire, de acuerdo a como Él ve, como buen padre que es, qué clase de tratamiento nos da a cada uno. Pero nunca nos abandona. De eso sí estamos 100% seguros, que jamás nos deja, nunca nos abandona. Él tiene cuidado de nosotros y está a nuestro lado. Entonces el apóstol le sigue trayendo a la memoria, mire, esa fe no fingida que hay en lo que a él le enseñaron. Entonces que se recuerde de esa fe. Mire, y el apóstol le dice, estoy seguro que en ti también está esa fe. Timoteo estaba desanimado, según la palabra que el apóstol le da. Timoteo estaba desalentado. Podemos pensar que él, su fe estaba bajando. Los dones, esos dones que el Señor, mire, le había dado, lo que nos dice el versículo 6, lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando le dice el apóstol, aviva el fuego, significa que la lámpara espiritual, el fuego de Dios, el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo que estaban en él, que él poseía, miren, se estaba apagando su lámpara. Mire qué maravilla. El Señor lo había dado. Mire esos dones, ese fuego de su presencia. Pero ese fuego dice, avívalo. Acuérdate, Timoteo, le dice el apóstol Pablo, no te des por vencido, no decaigas. Por más que tu salud te está afectando, por más que está costando con la iglesia, está costando predicar la palabra. Vea, acuérdate que tú tienes donde echar mano. Acuérdate que el poder de Dios está en ti. Mire, el poder de Dios no está en otro lado. El poder de Dios, Dios le da a un creyente, a una persona que recibe a Jesús como su Señor y Salvador. La palabra del Señor nos enseña que Dios le da el verdadero nuevo nacimiento. Vea, y sea su corazón con el sello del Espíritu Santo. Y el Señor lo sigue equipando como creyente en Jesús para hacerle frente a las situaciones adversas. Entonces le dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No dice está cerca de ti. No dice podría llegar a ti. Puede que tengas suerte y llegue ese poder a ti. No, está, pero está apagándose. Está, pero se está extinguiendo. ¿Por qué? Porque Él se está desanimando.
Él está viendo en su contorno. Él está viendo su salud. Él está viendo todas las cosas negativas. Qué peligroso es, amados hermanos, que nosotros permitamos que el fuego de Dios que el Señor nos ha dado a través del verdadero nuevo nacimiento que hemos obtenido por recibir al Señor Jesús, los dones que el Señor nos ha dado, los descuidemos. Qué peligroso es que veamos a nuestro alrededor todo lo negativo y dejemos, por un lado, el poder de Dios que habita en nosotros, que lo recibimos por medio del Espíritu Santo. Qué peligroso es, pues podemos entender que a través de todo lo negativo que sentía Timoteo y tenía un espíritu como muy débil, vea usted, entonces empezó a deprimirse, podemos entender, empezó a desanimarse, a pesar que había sido bien instruido desde su niñez. Entonces, hermanos, nosotros aprendemos de esta palabra, aprendemos de esta enseñanza. El desaliento, el desánimo puede llegar a un creyente, pero lo que no debe permitir es que ese desaliento, ese desánimo crezca en su vida, agarre raíz en su vida y se quede de brazos cruzados. No es posible. No puede ser de esa manera. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos más que vencedores. Más. Aún más que vencedores por medio de la fe en Jesucristo. Nadie puede evitar el desánimo, el desaliento de ver las situaciones adversas. Nadie lo puede evitar, pero podemos reprenderlo y podemos nosotros plantarnos en el nombre de Jesús y podemos levantarnos. Es lo que el apóstol Pablo recomienda a Timoteo. Mire, te aconsejo, le dice, aviva ese fuego, sopla ese fuego. ¿Cómo se va a avivar? A través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en Dios, a través de la comunión con Dios por medio de la oración, a través de la palabra de Dios que es promesa real y verdadera. Usted siente que no puede levantarse, se siente desanimado, se siente abatido, se siente cansado. Levántese en el nombre de Jesús. No importa lo que usted sienta y lo que piensa, porque el enemigo es feroz, el enemigo es experto en ponernos pensamientos negativos, sentimientos negativos y dejarnos ahí desanimados y destruidos. Pero vea lo que la palabra del Señor sigue aconsejando a Timoteo en el siguiente versículo, en el versículo 7. El versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, vea, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué secreto más grandioso. 3 cosas, miren. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Esos 3 ingredientes vencen el desánimo. Vence. Vea. Significa, queridos hermanos y amigos, que esa cobardía, miren, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esa cobardía significa temor. Pero una persona que se siente acobardada por algo es porque el temor le invade. Y vemos que esa cobardía, que dice la palabra, no es un sentimiento, sino que es un espíritu. Vea, es un espíritu. Y es un espíritu del mal.
entonces hay que vencerlo en el nombre de Jesús. Es un espíritu que se apodera para que la persona ya no tenga ánimo, ni tenga aliento, ni fuerzas, para que la persona comience a ver todo lo negativo. Le invade el temor. Y el temor le dice, ya no podés. El temor es un mal espíritu. Ya no podés. Ya tus capacidades ya no las tenés. El enemigo es mañoso y es experto en poner pensamientos negativos. Mira, te falta esto, te falta lo otro. Ya la edad ya no te ayuda. Ya estás grande de edad. Ya no tenés fuerzas. Mira, no te salen bien las cosas. Mira, no tienes habilidades ni tienes capacidades, y le llena la cabeza, le llena, mire, de ese espíritu malo de temor. Y ya con esos dardos que el enemigo lanza de temor, la persona se queda prácticamente como inútil, porque luego se queda pensando y pensando en todas las cosas negativas, en todos los contras que tiene. Quiere hacer esto y dice, no, porque aquí hay un tope, aquí me puede salir mal, yo siento que esto no va a funcionar. Quiere hacer lo otro, igual yo pienso que para mí ya pasó el tiempo, este ya no es momento para mí. Y así el temor, que es un mal espíritu del maligno, mire, entonces invade su vida. Pero el Señor dice, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Eso no viene de Dios. Eso no es un sentimiento que usted tiene. Ese es un mal espíritu. Claro, Dios nos ha dado temor, pero es un temor que nos ayuda. El Señor nos ha dado un temor que nos ayuda. Si no tuviéramos ese temor que nos ayuda, nos expondríamos a los peligros. Nosotros no vamos a exponernos a los peligros porque hay un temor que es sano, que es para cuidarnos. Porque tampoco vamos a tener podemos pensar así, en un sentimiento necio, en los cuales vamos a tomar decisiones necias que nos van a afectar. Tampoco. Pero nosotros sabemos que Dios nos guía, Dios nos dirige. El Espíritu Santo nos guía y nos enseña cuando esos temores son temores que vienen de Dios para guiarnos, o es temor del mal espíritu que nos deja petrificados y nos dice, no puedes, no sirves, no tienes la capacidad, ahí te quedaste. Podemos entender entonces que Dios no nos ha dado ese mal espíritu de cobardía. El temor, podemos pensar que es como que encadenar a las personas. Hay personas que a todo le tienen miedo. Hay personas que no tienen paz. Hay personas que hasta se les quita el sueño porque no tienen paz, tienen un espíritu de temor. Temor a la muerte. Pues, ¿quién no tiene temor a la muerte? Todos podemos decir que tenemos temor a la muerte. Pues es una naturaleza que Dios nos ha dado, de tener temor. Pero el Hijo de Dios, con los ojos cerrados, pone su vida en las manos de Dios y tiene fe en Dios y tiene fe en su palabra, que Dios es Dios y Él ha determinado sus días y su tiempo aquí en la tierra. Por supuesto que debe guardar prudencia, debe guardar cordura, pero no tiene temor porque Dios es su Padre, es su Redentor, es su todo y con toda la fe estamos en sus manos. Hay gente que tiene temor a envejecer, temor a que le salgan canas, temor a perder su familia,
temor a perder sus bienes, temor a perder su trabajo, temor a perder su salud, y le salta una serie de temores. Y esos temores le quitan la paz y a veces le pueden hasta quitar el sueño y se pone a pensar en todo lo negativo. Eso es un mal espíritu y el Señor dice, Él no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Los temores estresan a las personas, traen estrés, porque no tienen paz y enferman emocionalmente y traen una serie de cosas negativas. Pero el Señor dice, tú no tienes un espíritu estamos viendo el versículo, un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado ese espíritu. Dios te ha dado un espíritu de poder. El poder de Dios habitando en nosotros. Miren. Por eso es que el Timoteo dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Miren, ese fuego, la llama de ese fuego debe estar encendido, la llama del poder de Dios, la llama del Espíritu Santo. Queridos hermanos, queridos amigos, si usted desea, usted puede entregarse al Señor y recibir de Dios ese poder. La palabra del Señor nos dice, nos sigue hablando entonces que Dios nos ha llamado, vea, a vivir una vida unida a Él. Esa vida de poder, del poder no que no viene de nosotros, sino el poder, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que habita en ti. Es un poder sobrenatural, un poder que le da seguridad, que le da fortaleza, un poder, vea usted, que le confirma que tenemos Padre en los cielos. Y podemos decir, como dice la palabra, Abba Padre. La palabra Abba Padre es como que un niño le dice a su papá, papito. Abba Padre es como que una palabra no muy formal, sino una palabra bien familiar, de mucha confianza, que podemos llamar a nuestro Padre con todo respeto, pero con mucha confianza, pues Él ha decidido darnos su paternidad a todos aquellos que se acojan a Él, a su gran amor, a su gran misericordia y a su gran compasión. Él nos ha dado entonces poder, y mire, y ese gran poder nos sostiene. Poder, y nos ha dado amor y dominio propio. Dios nos da dominio propio sobre el temor. Nos da dominio propio sobre el desánimo, sobre todo aquello que nosotros creemos que ya estamos vencidos. En Jesús somos más que vencedores. Podemos entender entonces acerca de Timoteo que él fue llamado a una vocación. A la vocación primero de hijo de Dios y a la vocación de ser siervo de Jesucristo. Mire, ahora yo estaba investigando qué es una vocación. Cuando podemos entender qué es una vocación, podemos comprender el llamado que Dios ha hecho a toda la humanidad. En San Juan capítulo 15, versículo 16 nos enseña acerca de que, miren lo que Jesús exclamó, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús dijo entonces esta palabra. El mundo no eligió a Jesús. La humanidad no eligió a Jesús. Jesús eligió
al mundo entero, a todo lo que es humano. Jesús nos eligió a todos y esa elección es que nos llamó a la vocación de ser hechos hijos de Dios. Timoteo fue llamado a esa vocación. Nos dice la palabra que una vocación, una vocación, podemos pensar en una vocación secular y una vocación espiritual. La vocación secular es la elección que una persona hace para decidir una profesión. ¿Qué profesión le gusta? ¿Qué estilo de vida va a llevar con esa profesión? Entonces, responde a una vocación secular para aprender un oficio, para aprender, tener un grado académico que lo acredita en su rango. Podemos entender entonces que es una vocación, es responder a un llamado de hacer lo que le gusta y ahí mismo elige su estilo de vida. Ahora la vocación espiritual es lo que el llamado de Dios, ese es un llamado de Dios a todas las personas. ¿Para qué? Para que tengan, mire, esa comunión con Dios. La palabra del Señor nos enseña acerca de que Dios ha llamado al mundo entero y los ha elegido, mire, para la salvación. Ahora que el mundo entero no elige a Jesús, no le recibe ni le acepta para ser salvos. Pero el llamado tiene, la vocación tiene. ¿Qué es una vocación espiritual? Investigando acerca de esta palabra, en lo espiritual significa llamamiento de Dios. Llamamiento no significa solamente un llamamiento a ejercer un ministerio. También los hay, que el Señor hace llamamientos específicos para ministerios específicos. Pero está el llamamiento para ser hijos de Dios. La vocación. Mire, esa vocación dice en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo escribe acá a los Éfesos y les dice que él estando en la cárcel, como hemos dicho de un inicio, él ora y clama por todos los hermanos de esa época, que anden, que caminen, mire, como es digno de la vocación con que fueron llamados, o hemos sido llamados todos. Que anden, entonces que sean dignos de esa vocación. Significa que le den valor, que le den importancia, que caminen en ella. Entonces esa vocación significa, esa vocación espiritual significa un intercambio entre lo divino y lo humano. Eso significa la palabra vocación espiritual. Es un intercambio entre lo divino y lo humano. Mire, es una unidad entre lo santo, lo puro, lo perfecto de Dios al espíritu del humano. Esa es la vocación con que Dios ha llamado a todos. No solo a uno, sino a todos. Por esta razón es que los siervos de todos los tiempos, de todas las edades, que Dios ha levantado, se predica la palabra, se predica el evangelio, se enseña la palabra para que todos recibamos este llamamiento a la vocación de hijos de Dios.
a elegir el estilo de vida que Dios quiere que llevemos, que es un estilo de vida. Un estilo de vida marcado por Dios nuestro Señor. Vean, es un cambio de vida. Por eso dice en Romanos 12:1, si no recuerdo mal, donde dice esta palabra: ya no andéis en los pensamientos que tenías antes, sino renovaos en vuestros pensamientos para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el llamado espiritual, el llamado de Dios, como dice Efesios 1, es elegir andar en la vocación con que Dios nos ha llamado, cambiar de estilo de vida, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, vea, de amor y de dominio propio. Nos enseña la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, ese intercambio divino que Dios le enseña al humano, sus caminos, su voluntad, a través de su corazón, de su espíritu. ¿Vea? El humano ama a Dios, ora a Dios y realmente le cree que es su Padre y anda, ¿vea? Y es digno, dice el apóstol, sean dignos de esa vocación, sean dignos de ese llamado, den la talla de ese llamado, de esa unidad entre lo divino y lo humano. Es lo que el apóstol está diciendo en Efesios 4:1. Muy bien. Nos sigue enseñando entonces la palabra del Señor acerca de elegir entonces todo el mundo. Amados hermanos y amigos, el Señor nos insta a elegir un estilo de vida diferente. Diferente al mundo, diferente a los que no reciben o no aceptan ese llamado de Dios. Dios nos enseña que nos ha dado ese espíritu de poder, el poder de Dios. Y en medio de ese, mire, ese espíritu, el poder de su presencia, un espíritu de poder, un espíritu de amor. El amor es lo que hace, queridos hermanos y amigos, que nosotros tengamos un estilo de vida de amar al prójimo. Ese estilo de vida no es solamente decirlo, sino hacerlo. No son teorías, sino que son realidades. Si no recuerdo mal, la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y versículo 18, nos enseña la palabra del Señor que el amor no debe ser teórico, sino que el amor debe ser práctico. El amor debe ser real. Todos nosotros los seres humanos por naturaleza, ahí sí que ya por naturaleza, a consecuencia del pecado adámico, somos egoístas, somos malos. Esa es la naturaleza pecaminosa. De verdad nos cuesta hacer el bien al prójimo. Nos cuesta perdonar los que nos ofenden. Es un tema muy duro y muy difícil cuando no hemos elegido el estilo de vida de la vocación con que hemos sido llamados. Nacemos ya con ese carácter de egoísta, de pensar solo en mí, que yo esté cómodo, yéndome bien a mí. Tal vez tengo las posibilidades de amar, de servir al prójimo, pero no nace, porque ya es un espíritu de egoísmo. Miren lo que dice 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no es vanidoso,
Vea. Entonces podemos entender que en la vocación en que fuimos llamados a tener poder, a tener amor, mire, entra el que nosotros dejemos de ser egoístas y que oremos unos por los otros. A veces no es necesario bienes materiales, a veces si no tenemos o no podemos bienes materiales para compartir, para dar, compartamos lo que tenemos. En primer lugar, oremos con sinceridad unos por otros. La palabra del Señor dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Miren, hacerle bien a aquellos que les critican, a aquellos que les calumnian y a aquellos que hablan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, dijo el Señor. Háganles el bien. Porque así de verdad sois llamados hijos de Dios. Así de verdad, como dice la palabra, estamos en la vocación con que Dios nos ha llamado. Así de verdad vamos a ser dignos de esa vocación. Porque sigue diciendo el Señor Jesús en esta enseñanza. Porque así Dios, dice, Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Envía su lluvia sobre buenos y malos. Pero si ustedes aman a los que les aman, ustedes hacen bien a los que les hacen bien, dice el Señor, ¿qué diferencia hay? Si así son también aquellos que no han recibido a Jesús. ¿Qué diferencia hay? Si son ellos también. Al que les hacen bien, ellos también les hacen bien. Si les hacen mal, ellos también les hacen un mal. Entonces el Señor nos enseña, cuando habla del amor, que sea un amor no fingido, no sea un amor teórico, sino un amor práctico, un amor bondadoso. Que Dios nos dé ese corazón así, porque ese corazón lleno de amor y que puede orar por otros, bendecir a otros, mire, y puede pedir a Dios Todopoderoso que bendiga a su enemigo, no desearle mal al enemigo. O sea, no el enemigo de Dios, enemigo de nuestras almas, sino una persona, quizás entre parientes, quizás familia política, que no se llevan, que no se hablan, que no se perdonan. Entonces, nos enseña la palabra del Señor que Dios no le agrada que tengamos esa forma de ser, porque Dios nos ha dado poder, nos ha dado dominio propio, que nosotros en el nombre de Jesús podemos vencer todo con su gran poder y recibir de Dios esos grandes beneficios de poder, de amor y de dominio propio. La palabra del Señor entonces, queridos hermanos, queridos amigos, nos enseña acerca de que nosotros ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos de todas las cosas negativas. Dios nos enseña que Él es poderoso y está con nosotros. Vamos a ir terminando con Romanos capítulo 8, versículo 15. Vea lo que dice esta palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Vea. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Significa que el temor esclaviza. Por eso es la palabra. Ustedes, mire, dice la palabra, y no han recibido ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese espíritu de esclavitud ya no le pertenece al que ha entregado su vida a Jesús.
Ya no es esclavo de las dudas, de los miedos, de la inseguridad, terror, y a causa de eso se enferma. Esa es una esclavitud. Claro que el temor persiste. El temor persiste. No crea que por decir yo no temo a nada, Dios está conmigo y usted ora y clama. Claro que el temor se va, pero por ahí también está acechando. Si nosotros le abrimos las puertas, vuelve a regresar. Es como que es una batalla. Es como que es como le dijera yo, una lucha. Pero no una lucha en las cuales nosotros nos sentimos esclavos, sino que el temor viene por alguna razón. Inmediatamente oremos, reprendámoslo en el nombre de Jesús y recordemos la palabra. Dios no me ha dado a mí una esclavitud al temor. No me ha dado ese espíritu malo, porque ese espíritu de temor me esclaviza. Y entonces ya pierdo todo. No hay amor, no hay fortaleza, hay dudas, mire, hay estrés, opresión del mal, una serie de situaciones. Entonces nos dice la palabra que el Señor no quiere que seamos esclavos, sino que nosotros recibimos una adopción. Nuestro Dios, nuestro Padre, ya no era nuestro Padre, porque nosotros estábamos alejados de Él, separados de Él, en las tinieblas de pecados y delitos. Pero cuando aceptamos a Jesús, Él nos adoptó nuevamente. El Padre Celestial nos adoptó en Jesucristo su Hijo, por el cual clamamos ahora, Papito que estás en los cielos. Podemos tener toda la confianza como un niño tiene a su padre, tirarse a sus brazos y con esa gran confianza, que los padres terrenales pues muchas veces no damos todo el amor a nuestros hijos como debería de ser, fallamos como padres, pero el Padre Celestial ha derramado y desatado todo su amor para todos aquellos que le reciban. Finalizamos con el Salmo 118, versículo 6. Y luego otro versículo y aquí terminamos. Para que usted se agarre la palabra, aduéñese en la palabra. Estos son tesoros que llegan a nuestra vida, a nuestro corazón. Son promesas de Dios para que nos vaya bien. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, versículo 6. Y que tengamos esa fe, Dios está con nosotros. El Señor está a su lado, hermano y hermana. Levántese en el nombre de Jesús si usted es de los que está desanimado. Si el fuego de Dios que hay en su vida, que estuvo una temporada, estuvo un tiempo, usted se descuidó a consecuencia del mal, levántese en el nombre de Jesús. Vea lo que dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo, no temeré de la pandemia. Ay, qué felicidad, porque yo soy de los que no me da miedo. Tampoco. Cuando decimos no temeré, significa que no estamos confiando en una mascarilla, no estamos confiando en las sanitizaciones, sino estamos confiando en Dios. Pero eso no nos da lugar a ser descuidados, porque están los extremos. Hay gente que cuando mira a otro con su mascarilla o su careta y cuidado, le dice, bueno, ¿usted tiene miedo? ¿Por qué se tapa tanto? No se trata de no tener miedo a la pandemia, pero no descuidarse. Lo que está en nuestras manos hacerlo, dice Dios, hagámoslo. Y si estando cuidándonos, Dios elige llevarnos, entonces podemos entender que nuestra fe está en Dios y Él lo eligió así, y lo que papá diga para nosotros es lo mejor.
Pero si por descuidados, esa es otra historia. Entonces Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Terminamos con el Salmo 119 y 165. Amén. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. Que el Señor entonces nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz con que Dios, mire, nos ha dotado como hijos de Dios, como santos hijos de Dios, que dice su palabra, que a eso nos llamó. Mire, que recibamos esa paz de Dios y quebrantado sea todo temor, toda ansiedad, todo estrés, y que podamos nosotros tener el poder de Dios, el dominio que solo Dios nos puede dar, y amemos con sinceridad y no con teorías. Dios nos siga bendiciendo, queridos hermanos y amigos. Sigamos adelante con el Señor. Reciba fuerzas de Dios, reciba la fortaleza de Dios. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, a ti venimos, Padre, con todo nuestro corazón para agradecerte, Señor, porque nos has llamado a una vocación de hijos que te pertenecemos a ti. Gracias, Señor, por ese llamado. Gracias, Espíritu Santo, por convencer nuestro corazón. Gracias, amado Jesucristo, por entregar tu vida, por pagar en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora seamos benditos, para que ya no estemos en la esclavitud del temor, sino que estemos, Padre, fortalecidos. Estemos, Señor, con esa paz que solo tú das. Padre, en tus manos dejamos ahora cada uno de los hermanos. Fortalece cada uno de los hermanos. Señor, levántalos. Aviva, Señor, el fuego de tu poder, el fuego de tu presencia en cada uno de ellos. Desarraiga, Señor, de sus corazones, Padre, todas las cosas negativas, el desánimo, el desaliento, la pereza, el cansancio espiritual. Señor, sopla vida sobre cada uno, Señor. Sea alguien que está mirando todo lo negativo de su vida, de lo que le rodea, o cosas, Padre, que siente muy difíciles. Te pedimos, Señor, ahora, Padre, que tú te hagas presente en su corazón, en su vida. Ahora, Señor, te pedimos que sea desarraigado el temor, sea desarraigado, Señor, el estrés, sea desarraigado el desánimo. Pedimos, Señor, que lo ayudes a verte a ti, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que no eres aburrido, sino un Dios alegre, un Dios que amas y que estás con los que te creen. Sopla, Espíritu Santo, sopla vida sobre cada uno de los hermanos si se sienten desanimados o decaídos. Gracias, Señor. Toma la vida de los amigos. Bendice cada uno de los amigos, que esta palabra, Señor, tu Santo Espíritu pueda explicarle en sus corazones, Padre, para que ellos puedan, Señor, tener los beneficios de la salvación, de la liberación, Señor, y esa paz que solo tú das. Venga la unción de paz, unción de gozo sobre todos ahora, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muchas bendiciones a todos. Muy buenas noches. Dios nos bendiga. Gusto de poder estar juntos a través de este medio. Sigamos adelante con el Señor. Hasta pronto. Buenas noches. Prepara
encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.